trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, mi hermano, dice aquí, mire, dice, tú que decías en tu corazón, subiré en los cielos, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Ya? Entonces, mi hermano, dice que ¿qué pasó? Mire, no es que hubo como quizás aquí, por lo menos en este versículo, no vemos aquí, mi hermano, que hubo, como digo, un confrontamiento así con Dios. Simplemente dice que decía en su corazón. Eso es muy importante, mi hermano. Dice, tú que decías en tu corazón. Ahora, ¿con quién fue que tuvo un confrontamiento? Sí, fue con el arcángel Miguel. Sí, porque Dios es Dios, mis hermanos, así. Es el Dios todopoderoso, ¿me entiendes? Nadie lo puede enfrentar a él, ¿me entiendes? Así. ¿Ya? Pero solamente ellos fueron, como digo, creados perfectos, como hemos leído en Ezequiel 28:15, ¿sí? ¿Ya? Pero aquí fue que dice que él decía en su corazón, estamos hablando en Isaías 13, subiré al cielo, ¿no? O sea, hubo una intención en su corazón. Mire, mis hermanos, en eso quiero enfocar un poquito, porque el mismo diseño que se manifestó en los cielos, Satanás, Lucifer, cuando dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, también se está manifestando aquí en la tierra, ¿me entiendes? Vemos en los gobiernos, mis hermanos. Aún lo vemos en las iglesias, aún lo vemos en los hogares, ¿sí? Aún lo vemos en los trabajos, aún lo vemos en la familia, ¿sí? O sea, cuando no está el diseño de Dios, se manifiesta muchas veces el diseño de la naturaleza caída. Cuando dice en su corazón, yo seré semejante, ¿me entiendes? Así. Por ejemplo, muchas veces cuando los hijos, ¿me entienden?, va creciendo, dice, no, yo ya soy mayor, ya soy grande, yo puedo enfrentarle a mi padre. ¿Sí? Ahí estamos viendo un diseño de Lucifer, un diseño de rebelión. ¿Sí? Quizás algunos no lo digan, mis hermanos, así, pero lo dice en el corazón, ¿me entiende? No lo habla con la boca, pero ya lo dice en el corazón. Entonces, muy, muy importante, mis hermanos, esta partecita aquí, ¿sí? ¿Por qué, me entiende? Así, vamos a ir viendo la enseñanza, ¿sí? Pero también tenemos que irlo edificando nosotros, ¿sí? Cuando veamos ese diseño que se quiere, como digo, a mí me ha llegado muchas veces, ¿me entiende? Como diciendo la mente en el corazón, porque Satanás, acuérdese, que antes lo acusaba delante del trono de Jehová, ahora los acusa aquí en la mente, ¿sí? Entonces, por eso muchas personas que se suicidan, muchas veces personas que se levantan, ¿sí?, en contra de la autoridad, en contra del gobierno, en contra del diseño de Dios. Porque Satanás, Lucifer, está siendo influenciado. Imagínense, mi hermano, Pedro, que eras Pedro, discípulo de Jesús, llegó un momento que le dijo, apártate de mí, Satanás. Sí. Entonces, mis hermanos, sí, todavía los diseños se mueven, o sea, el enemigo quiere mover el diseño de Satanás, ¿me entiende? Para que se mueva también aquí en rebeldía, porque dice, mira, aquí tú que decías en tu corazón, solamente en el corazón, ¿sí? Entonces, aquí en la tierra también se manifiesta, como le digo, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, con los jefes, en el gobierno, ¿sí? Muchas veces quizás algunos se levantan, ¿me entiendes? Por ejemplo, vemos bíblicamente a Absalón cuando se levantó contra su padre, ¿sí? Pero vemos también, mi hermano, que quizás alguno no lo diga, pero lo proponga en su corazón, ¿sí? Entonces se está levantando un diseño de Lucifer. Mire, vemos también, mis hermanos, que profetizando, ¿sí?, que Juan escribió que también había guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, que
emprende la guerra con el dragón, y el dragón y sus ángeles emprendieron la guerra. Vemos esto en Apocalipsis 12:7, dice. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaba contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, mis hermanos, vemos decir allí, dice, mire, luchaba el dragón y sus ángeles, ¿sí? Desde allí ya hubo una división, mi hermano, como decía. Ahí hubo una división entre ángeles buenos y ángeles malos, ¿sí? Porque dice, mire, después de esto, en Apocalipsis 12:7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, ¿sí? Entonces vemos allí, mi hermano, que la tercera parte de los ángeles se revelaron, ¿sí? Hubo una división. Entonces hubo una división y se formaron los ángeles buenos que fueron caídos, y los ángeles buenos que permanecieron como en el reino del cielo, ¿sí? Y los ángeles malos que fueron desterrados. Ellos, como hemos visto, escogieron, mi hermano, ellos fueron creados sin pecado, sí, pero ellos pecaron sin tener perdón, mis hermanos. Ellos ya no tienen perdón, sí. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, porque está escrito, mire, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión y de oscuridad para ser reservado en el juicio. También lo podemos ver, por ejemplo, en Judas 6 podemos verlo también aquí, ¿sí? Entonces, mi hermano, vemos aquí cuando fue creado para hacer como un recordaris, fueron creados sin pecado, ¿sí? Dice que fueron creados perfectos, ¿sí? Pero por su maldad, incluso fue cambiado el nombre. Es claro, mi hermano, cuando vemos en Apocalipsis, ¿sí? Y muchos otros pasajes, el líder de los ángeles caídos o de los demonios, con ellos son llamados también Satanás. También vamos a verlo como dice Belcebú, suele decir. Mira, aquí podemos en Mateo 12, del 24 al 27, está escrito, dice, mas los fariseos al oír, decía, esto no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Mire, ahí estamos hablando que los fariseos decían el príncipe de los demonios, a Belcebú. Ahora, en el 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién echará a vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces vemos, mis hermanos, aquí que los judíos le dicen a Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿sí? Pero Jesús también le llama Satanás, así. Entonces vamos a ver algunos nombres también, cómo se identifica Satanás. También vemos, mis hermanos, vemos algunos ángeles líderes que se rebelaron que se vinieron juntamente con Satanás, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 9:11, dice, y tiene por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ¿sí? Aquí vemos, mis hermanos, otros nombres de los ángeles caídos, o sea, los ángeles líder que se levantaron en contra del Dios Todopoderoso, ¿sí? El ángel en Apocalipsis 12:9 dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra
y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, mis hermanos, ya estamos viendo cómo ha sido la caída. ¿Sí? Dice que fue echado fuera el gran dragón. ¿Sí? Vemos varios nombres, como le decía, serpiente antigua. ¿Sí? También le dice, antes era Lucifer, ahora le llama dragón, serpiente antigua, que se llama diablo, que se llama Satanás, el cual engaña al mundo. Satanás, mis hermanos, odia a Dios, odia a su pueblo y está constantemente rondando como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, nosotros, como digo, no debemos de bajar la guardia como iglesias que somos, porque Satanás está, como digo, constantemente rondando como un león rugiente. Él no es solo un mentiroso, mis hermanos, también dice que está como un mentiroso, como un ladrón, como un torcedor de la palabra, ¿sí? Pero su principal característica dice que es el engaño, ¿sí? El engaño. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, mis hermanos, dice que él, ¿me entiende? Así, es el padre de la mentira, es mentiroso, ladrón. Acuérdense que él vino a matar, a robar, a destruir, ¿sí? Pero su principal, ¿me entiende?, astucia es el engaño. Y dice que él se viste como ángel de luz también, así. Entonces, dice que él se le reviste como ángel de luz, mis hermanos, ¿sí? Entonces, no es como quizás nosotros vemos quizás antes de esto que decía que el diablo venía de rojo, que venía de, yo qué sé, con cola. No es así. Dice que se viste como ángel de luz, mi hermano, así. Así que se le va, como digo, a disfrazar, mi hermano, así, como una persona, ¿me entiende?, como muy radiante. Mire, ahora también vamos a hablar un poquito sobre, mis hermanos, sobre quizás experiencia que hemos tenido nosotros, sí. Pero también, como digo, a raíz de la palabra, sí. Cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de Lucifer, ¿me entiendes? Sí, no es solamente, como digo, un solo Satanás. Claro que es un solo Satanás, como digo así, pero es, digamos, como un grupo, ¿sí? Un grupo, ¿sí? Un reino de Satanás, ¿sí? Porque mire, por ejemplo, una persona está ministrando, puede encontrar Satanás aquí y al mismo tiempo lo encuentra en otra persona, pero no quiere decir que son ellos omniscientes, no quiere decir que son omnipotentes, que puede estar en todo lugar, sino que ellos toman el nombre de Satanás, toman el nombre de Lucifer, porque es un reinado, ¿sí? Es un reinado, ¿sí? Entonces, mis hermanos, por ejemplo, Lucifer, Luzbel, ¿me entiendes así? Luzbel ataca mucho en la lujuria, ataca mucho por los ojos, ataca mucho en la seducción, ¿sí? Y realmente las personas se ven muchas veces incluso radiantes, ¿me entiendes? Así. Pero cuando hay ese espíritu de discernimiento, mis hermanos, es el tiempo de echarlo fuera, como digo, a Satanás, a Lucifer. Entonces, mis hermanos, como recordé, ¿en dónde podemos encontrarlo? La caída de Satanás en Isaías 14, sí, del 12 al 15, acuérdense. Isaías 14, del 12 al 15, ahí está la caída de Lucifer, sí. Ya, entonces, mis hermanos, algunas características principales de Satanás, ¿cuál sería? Ladrón, mentiroso, engañador, padre de mentiras, ¿sí? El que vino a matar, el que vino a robar, el que vino a destruir.
¿quién organiza los ángeles elegidos? ¿Y quién organiza los ángeles elegidos elegido en el reino? Dios Jehová de los ejércitos es el que organiza los ángeles de Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién organiza los ángeles malos? Satanás. ¿Quién organiza a los ángeles malos? Satanás. Ahora, mis hermanos, los ángeles, vamos a ver la vigilancia de los ángeles, la vigilancia de los ángeles, ¿sí? Vamos a ver varios pasajes, los ángeles como observadores. Algunos son sorprendidos por esta verdad, pero la Biblia nos enseña que los ángeles son espectadores de la actividad de Dios en el mundo y que ellos son especialmente observadores del despliegue del plan de la redención de Dios. Vamos a ver varios pasajes que trata específicamente que los ángeles son espectadores de lo que Dios hace. Mire, en 1 Timoteo 3:16 dice, en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, mire, visto por los ángeles, mire así dice, visto por los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Sí? Entonces vemos aquí, mi hermano, que los ángeles estaban viendo el plan de la redención de Dios. Lucas 15:10. Así os digo, dice, que hay gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador arrepentido. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos que los ángeles están viendo cada movimiento que su iglesia da aquí en la tierra y lo que está sucediendo en los cielos, mis hermanos. ¿Sí? En Corintios 1, en 1 Corintios 1, el 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como posteros, como sentenciados a muerte, pues que hemos llegado a ser espectáculo del mundo y los ángeles a los hombres, a los ángeles y a los hombres. Entonces, mis hermanos, seguimos viendo varios versículos, ¿sí? Que los ángeles están observando todo el movimiento de su iglesia. Ángeles buenos en el cielo y ángeles malos también aquí en la tierra, ¿sí? Bueno, algo creo que se me pasó, mis hermanos, ¿sí? Entonces vemos, mis hermanos, así. En Génesis 1 dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, vemos allí que hay cielos en plural, ¿sí? Entonces vemos varias dimensiones de cielos, varias dimensiones de cielo, ¿sí? Pero hay una sola tierra, ¿ya? Entonces, Satanás, como digo, fue lanzado del trono de Dios, ¿sí? Pero dice que es el príncipe de la potestad de las tinieblas, ¿sí? Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que ellos todavía, como digo, están en una parte del cielo todavía, en las regiones celestes, ¿sí? En 1 Corintios 11:10 dice, porque por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles, mis hermanos. Entonces, lo que le quiero llevar es que todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos, estamos viendo por los ángeles, ¿sí? Y en esos ángeles está también Satanás. Acuérdense cuando Job dice que estaban los hijos de Dios y los hijos de los hombres, dice, y en eso estaba Satanás, rondando la tierra, ¿sí? Y lo mismo sucede en estos tiempos. Entonces, mi hermano, nosotros no tenemos que pasar, como digo, desapercibido, que aquí no me ve, que aquí estoy solo, que aquí yo hago. Estamos observados por los ángeles buenos y por los ángeles malos. Y dice que aquí, como hemos leído en Ezequiel, dice que propuso en su corazón.
levantarse al trono del Señor, ¿me entiendes? ¿Sí? El Señor también está escudriñando nuestro corazón, mis hermanos, ¿sí? Entonces, cuando, como digo, esa rebeldía en nuestro corazón, vayamos al trono del Señor y digamos, Señor, yo me rindo a ti, pero yo no voy a tomar el diseño de Satanás. En 1 de Pedro 1, el 12 está escrito eso. Y esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Mire, dice que anhela a mirar los ángeles. Mira, muy hermoso esto, mi hermano, dice, cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Dice que cuando predicamos el Evangelio, cosas que los cuales anhela mirar los ángeles. Entonces, mi hermano, cuando nosotros salgamos a predicar o estamos dando una enseñanza, los ángeles están presentes, mi hermano. Y dice, son cosas que los ángeles anhelan mirarlos, ¿sí? En 1 de Pedro 1:12, ¿sí? Es muy hermoso y muy profundo que saber lo que estamos nosotros, dice, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Entonces, mis hermanos, a la raíz del intenso interés de los ángeles en lo que Dios hace hoy, esta rebelión y la caída de Satanás como observadores, todos los ángeles estaban presentes cuando Satanás, en su búsqueda por estar como el más alto, procuró usurpar el dominio soberano de Dios. Así que, mi hermano, sí, mire, los ángeles estaban presentes. ¿Sí? Le he llevado a todos estos versículos para que usted vea que ellos son observadores, que ellos están viendo aquí en la tierra y están viéndose en los cielos. ¿Sí? Entonces, cuando hubo la rebelión, todos los ángeles vio lo que pasó. Todos los ángeles supo, hubo una batalla, y el que batallaba allí, encabezaba a los ángeles malos, era Satanás, era Lucifer. Y el que encabezaba la batalla allí era el arcángel Miguel. Esto era una ofensa a la gloria de Dios. Parece que la tercera parte de las huestes angelicales escogieron seguir a Satanás, mis hermanos. Apocalipsis 12, el 3 y el 4 dice, y también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, ¿sí? Pero vemos aquí, dice que la tercera parte de los ángeles cayeron juntamente con Satanás. Ahora, mis hermanos, vamos a ver, y sí me gustaría que realmente cada uno de ustedes me entienda así. Abra su Biblia en donde está, ¿sí? Vamos a ver un poquito más a profundidad y más despacio, ¿sí? Sobre Ezequiel 28, ¿sí? Del 12, Ezequiel 28, del 12 al 19 vamos a leer. ¿Sí? Le doy un tiempito para que mire esa palabra, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a ver ahí vamos a ver algo muy, muy poderoso. ¿Sí? Lo que ya hemos visto, pero aquí lo vamos a ir escudriñando más despacito. ¿Sí? Ezequiel 28, del 12 al 19. Está escrito, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey Tiro. Y le dije, así ha dicho Jehová, el Señor. Mire, en el versículo 12 habla del rey Tiro, ¿sí? Pero en el versículo 13, ¿sí? Ya estamos hablando de Lucifer. ¿Ya? Entonces, aquí parece que hablara del hombre o aquí parece que hablara de Lucifer. Pero realmente es, mi hermano, ¿sí? Personificados en los reyes de Babilonia y de Tiro, ¿sí?
personificado, ¿sí? Aquí es Lucifer personificado en los reyes de Babilonia y de Tiro, ¿sí? Por ejemplo, para entenderlo, nosotros cuando leemos que Jesús reprendió a Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. El que estaba era Pedro, pero el que se manifestaba era Satanás. El que lo influenciaba era Satanás. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver, ¿me entiende? Que al principio parece que le hablara al rey de Tiro, ¿sí? Pero realmente, como digo, el que está manifestado es Lucifer. ¿Sí? Es ya, como dice, personificado en los reyes de Babilonia y de Tiro. ¿Sí? Dice, tú eras sello de la perfección, lleno de la sabiduría, acabado de hermosura. Mira, eso vemos, como digo, en lo que era Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de carnerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamborines, flauta, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estamos en el versículo 13, mi hermano. Dice que hubo tamborines, flautas, ¿sí? En el día de su creación. Mira, o sea, todo lo que gozaba Lucifer antes de su caída. Y dice, tú, querubín protector grande, en el 14, dice. ¿Sí? Entonces vemos que aquí lo catalogó como un querubín protector también, ¿sí? Lo que era Satanás. Mire, mi hermano, esto nos sirve para la guerra espiritual. Dice que él era hermoso, dice que él estuvo paseándose en la piedra preciosa, dice que él estuvo vestido de jaspe, de torbellino. Y cuando nosotros ministramos, le recordamos cómo estuvo Satanás. Eso lo derrota a él, ¿me entiendes? Eso lo derrota. Cuando le recordamos y le decimos, ¿te acuerdas cuando tú estuviste? Cuando tú estuviste ahí en el jardín del Edén, cuando tú fuiste preparados en tu creación con tamborines y flautas, ¿sí? Pero todo lo perdió por la rebelión. Y ahora nosotros, mis hermanos, ¿sí? Esa es la ira de Satanás, que lo que él perdió, nosotros lo vamos a gozar. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que ser firmes, ¿me entiende? Que Satanás como digo, Satanás ya perdió. Satanás ya fue expulsado, ¿sí? Pero vemos que, como digo, él aún no ha sido eliminado y por eso que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miren, Satanás, mi hermano, como él ya fue, como digo, caído, destituido, ya no tiene salvación, ya no tiene perdón, él quiere arrastrar a muchos. Entonces, podemos ver que hay diseño de persona aquí en la tierra, mi hermano, también que se manifiesta así. Yo pude escuchar un testimonio diría yo, como del diseño de Satanás, que era una mujer que se había contagiado de VIH, ¿sí? Y ella dice que quería contagiar a cuantos más hombres podía, ¿sí? Porque decía que ella no se iba a ir sola y que ya llevaba como más de 200, ¿sí? Y lo mismo sucede a Satanás. Yo creo que aquella mujer había tomado el diseño de Satanás, ¿sí? Seguimos en el 14, dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en el medio de la piedra de fuego, te paseaba. Perfectos eran tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que halló en ti maldad. Entonces, mi hermano, ¿cómo fue creado? Fue perfecto, ¿sí? Fue un querubín. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego.
oh querubín protector. Entonces, mis hermanos, dice que a causas de la multitud de las contrataciones, ¿sí? Entonces, a nosotros nos pueden venir muchas cosas, mis hermanos, a causa de las multitud de halago, a causa de la multitud de exaltación, ¿sí? Nuestro corazón se puede envanecer, ¿sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que cuidarlo nosotros, como dice, ser manso y humilde de corazón, ¿sí? En el 17 dice, se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de su esplendor. O sea, dice que era hermoso, mire. Dice que se corrompió a causa de tu hermosura. Yo te arrojé por tierra, mire. Delante de los reyes te pondré para que te miren ti. Con las multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, en la cual te consumió y te puse ceniza sobre la tierra, sobre los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto será para siempre y dejará de ser sentencia de fuego eterno. Así que, mis hermanos, mire, en este versículo, Ezequiel 28, 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto será y para siempre dejará de ser sentencia de fuego eterno. ¿Sí? Aquí vemos ya, como digo, la profecía que se va a dar en Apocalipsis cuando se dice, ¿sí? Cuando se dice, mi hermano, sí, que va a ir al lago de fuego eterno. ¿Sí? Entonces aquí ya está la sentencia de fuego eterno que se va a dar al final de los tiempos. Además, mi hermano, el Señor también nos dice que el lago de fuego se preparó para Satanás y para sus ángeles. ¿Sí? Ese es el propósito, ¿me entiendes? ¿Sí? Pero también, como digo, por la desobediencia, por llevar el diseño de Satanás, algunas personas también van a caer allí. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito de fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, aunque el enemigo fue derrotado, también vemos Satanás está limitado, ¿sí? Pero, como digo, él trata de llevarse lo más posible con mentira, con engaño. Colosenses, entonces, mis hermanos, como pregunta, ¿cuál sería el resultado de la rebelión? ¿Cuál sería el resultado de la rebelión? Dice que Satanás fue expulsado del lugar, fue expulsado y fue el gran adversario de Dios en su corazón, ¿sí? Y también en estos tiempos es adversario del pueblo, ¿sí? Al final de los tiempos está preparado el lago de fuego para él y para los ángeles. También dice que en 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, él también te ha desechado porque no será rey. Estamos hablando de Saúl. Dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, mi hermano, la rebelión es el diseño de Satanás. ¿Sí? Y nosotros no tenemos que permitir que eso suceda en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros, mis hermanos, y nosotros tenemos que llevar el diseño de Dios, el diseño de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque hemos leído que los ángeles están viendo, ¿sí? Cuando nosotros, ¿me entiendes? Anhela ver, predicar la palabra de Dios. Ahora vamos a ver, mis hermanos, alguna característica de Satanás. Satanás dice que es el difamador. Es uno que difama el carácter de Dios. Es uno que difama al pueblo de Dios. Él procura
acusar a los creyentes, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a leer Apocalipsis 12 del 7 al 10. Dice, después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, sino que se halló lugar para ellos, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido fuera acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, mis hermanos, vemos ahí que hay un acusador que nos acusa, dice, día y noche. ¿Sí? Entonces, en estos tiempos, mi hermano, también esa acusación muchas veces está en la mente de las personas. Mire, y es por eso, mi hermano, que podemos ver aún dentro de la iglesia personas que se suicidan, mi hermano, así. En las familias, ¿me entiendes? La persona que se suicida o la persona que mata, porque ese acusador está acusando en su mente. ¿Sí? Nosotros, el primer territorio que debemos de conquistar es el campo de la batalla de nuestras mentes, como digo, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Sí, una vez que nosotros, como digo, tomemos cautivo, llevemos cautivo a la obediencia de Cristo, nuestra mente ya, como digo, y el escudo de la fe que apaga todo dardo del fuego del maligno, porque Satanás es un acusador. Y tiene que hablarle, mi hermano, cuando venga esa acusación, usted tiene que decirle, ¿sí? Tiene que hablarle, fuera Satanás, fuera de mi mente, en el nombre de Jesús. El libro de Job nos da una ilustración buena de las acusaciones que difama contra los creyentes. El reclamo de Satanás era que Job adoraba a Dios. Imagínense, el reclamo de Satanás que era que Job adoraba a Dios a causa de lo que Dios le había dado. No era porque Job amaba a Dios por quien era o porque Dios lo merecía ser adorado como el creador de los santos. Mire, acá el punto era que dice que Job lo adoraba a causa de lo que Dios, esa era la acusación de Satanás, que Job adoraba a Dios a causa de lo que él le había dado. Entonces, él dice, quítale que él tiene y él te maldecirá. Era la esencia de la acusación de Satanás, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a leer Job del 2, del 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino entre. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Bendiciones, mi hermano, bendiciones. Amén. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. O sea que, mis hermanos, como hemos dicho, Satanás está rondando. Y también los ángeles de Dios también están rondando, ¿sí? O sea que, como digo, tenemos una nube de testigos, tanto buena y mala. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruine sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está a tus manos, mas guarda su vida. Entonces, mis hermanos, ahí vemos a Satanás como el perfecto acusador. Entonces nosotros tenemos que amarlos al Dios Todopoderoso,
no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Porque aquí la acusación de Satanás, ¿cuál era? Era que quítale lo que te ha dado, a ver si no te maldices. Vemos también a otro como Satanás como adversario. Primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, mis hermanos, también vemos a poco de la creación de Adán y Eva, el ataque del diablo sobre el carácter de Dios como el injusto, que llega a ser inmediatamente evidente en la naturaleza. Le está diciendo como que Dios es injusto, ¿sí? Y lo vamos a ver eso en Génesis. Las calumnias de Satanás entre las declaraciones de Eva y la tentación. Génesis 3, del 1 al 5, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios se había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni la tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis, de él será abierto vuestros ojos y seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que, mi hermano, ahí vemos la calumnia. Estamos viendo que Dios me da una orden, ¿sí? Pero dice, no pasa nada, sino que vas a ser como Dios. Dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, mi hermano, podía hacer de todo Adán y Eva, ¿sí? Pero lo único que no podía saber qué era bueno y qué era malo, ¿sí? Conocimiento del bien y del mal. El único que sabe qué nos conviene y qué no conviene se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros muchas veces tomamos nuestro libre albedrío sin preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, esto me conviene, esto no me conviene, estamos actuando como Eva, como que queremos, como digo, como que nosotros queremos saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Nuestro libre albedrío tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. Señor, esto me conviene, tú eres más, tus pensamientos son más grandes que los míos. También vemos, mis hermanos, a Satanás como un mentiroso, ¿sí? Satanás como un mentiroso dice que es el padre de mentira. Estamos viéndolo en Juan 8:44, ¿sí? El padre de mentiras. Entonces, mis hermanos, hemos visto las características, algunas características, ¿sí? De Satanás. Mire, hay un sentimiento común resonando entre muchos que rechazan la palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchos que rechazan la palabra de Dios, de Dios, que puede decir que Dios de la Biblia es vengativo, sí, muchas veces dice, que cómo podría mandar un Dios amoroso a personas de infierno, dice que se niega a creer que es un Dios así. En 2 Corintios 4, el 3 y el 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, están descubiertos, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿sí? El que pone allí, ¿me entiendes? Así, es Satanás. Dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, haciéndole creer que Dios es un Dios malo, ¿sí? ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, para estos tiempos, vamos a ir viendo ya casi, para estos tiempos vemos que por un pecado, como dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, está destituido de la gloria de Dios, pero ahora somos justificados gratuitamente por su sangre, por la gracia
mediante la redención de Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Así que, mis hermanos, sí, dice que ya Satanás fue, como dice, y todos sus poderes fue exhibido públicamente, despojando a los principados, la potestad, y los dio públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hemos visto, mis hermanos, si a través de la escritura, de la poderosa palabra del Señor, acerca de los ángeles, que aprenden mucho acerca de Dios y de sus actividades, a través de la persona y el trabajo de Cristo y a través de la iglesia, ¿sí? Especialmente, como digo, en el despliegue de la gran redención, ¿sí? Vemos aquí en 1 Pedro 11:12 dice, escudriñando, 1 Pedro 1, el 11 y el 12, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba el entendimiento, los sufrimientos de Cristo, la gloria que vendría tras ellos, y esto se les reveló que no para sí mismo, sino para que nosotros administramos las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, las cuales anhela mirar los ángeles. Mire, una vez más le digo que los ángeles, mis hermanos, dice que anhela mirar la predicación. Mire, dice, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Sí? Qué poderoso. O sea, dice, el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, el Evangelio viene desde el cielo, ¿sí? Aquí en la tierra para nosotros. Y dice que los ángeles anhelan mirar aquello. Así que, mi hermano, Dios es rico en misericordia, por amor nos amó y está con nosotros. Él nos ha perdonado nuestros pecados, ha venido a nuestro rescate, ¿sí? Ya que Jesucristo murió por nosotros, ¿sí? Ya que por un hombre, como dice, por un hombre entró el pecado, pero ahora ha venido Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver, también vemos aquí, como digo, ya unas victorias anticipadas, ¿sí? Nos deja ver la perspectiva celestial en la preparación de los juicios, seguirá en la tierra, como está escrito en los, por ejemplo, vemos en los capítulos, cuando nosotros vemos en los capítulos 6, 4 y 5 de Apocalipsis, nos deja ver la perspectiva celestial de la preparación para los juicios que seguirá en la tierra, como está escrito en aquellos versículos. Entonces, mis hermanos, hemos visto, según la Biblia, el pecado humano que se registró en Génesis, el primer pecado. La Biblia revela que el problema moral está relacionado, ¿sí? Porque muchas veces, como decía, las personas juzgan, ¿me entiendes? Como Satanás le pone la mente y la persona juzga al mismo Dios muchas veces, ¿sí? Pero vemos que todo esto sucedió los problemas incluso morales, ¿sí? La caída de Satanás y sus ángeles en el pecado. Vemos, como digo, lo que revela el problema moral está relacionado con la caída de Satanás y sus ángeles. Vemos la caracterización de Satanás como adversario y calumniador de Dios, ¿sí? Es el que los calumnia, ¿sí? Adversario, calumniador de Dios y calumniador de su pueblo. El propósito que Dios quiere para que gobierne la tierra, el propósito que Dios quiere para que el hombre gobierne la tierra, con la pérdida de este dominio por la tentación del hombre caído en el pecado. Ahora, por medio de Jesucristo, el Señor quiere que nosotros, su iglesia, gobernemos. Entonces, mis hermanos, con esto vamos a terminar Apocalipsis
8, vamos a hacer Apocalipsis 8, del 6 al 12 vamos a leer, sí, Apocalipsis 8, del 6 al 12, sí. Dice, los 7 ángeles que tenía, los 7, bueno, ya para terminar, mi hermano, me gustaría que alguien de allí leyera Apocalipsis 8, del 6 al 12, sí. Por favor, alguien puede abrir su micrófono y puede leerlo, si ya con esto terminamos, bueno, un versículo más y terminamos, sí. Y vamos a dejar una sección de preguntas. Apocalipsis 8 del 6 al 12, por favor. Gracias, mi hermana. Sí. Vale. Las trompetas y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hasta ahí, ¿no, hermano? Hasta el 12. Ah, vale. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellas, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Amén. Amén. Gracias, mi hermana María Carmita. Muchas gracias. ¿Sí? Mire, es algo muy curioso. Le dejo aquí para que medite. ¿Sí? Es algo muy curioso. Dice que o alguien puede abrir el micrófono y me diga cuántas partes de los ángeles cayó con Lucifer. ¿Cuántas partes de los ángeles cayó con Lucifer? Sí, cualquiera puede abrir el micrófono, mi hermano, sí. Para saber que hemos ido entendiendo, sí, pero vamos a... Sí, ¿cuántas partes de los ángeles cayó con Lucifer? La tercera parte. Amén, mi hermana Yolanda, sí. La tercera parte, gracias, mi hermana Yolanda, sí. Mire, dice la tercera parte, sí. Y aquí vemos, dice que la tercera parte es la tercera parte de los árboles fue quemada, la tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte de las naves fue destruida, la tercera parte de los ríos dice que
fueron destruidos. La tercera parte de las aguas, dice que también las terceras partes del sol, de la luna, la tercera parte de las estrellas fueron destruidas. ¿Sí? Y si leemos nosotros en Apocalipsis 9, yo le voy a leer 15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaba preparado para la hora del día y mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Entonces, mis hermanos, vemos, esto es poderoso lo que voy a decir, vemos que la tercera parte de los hombres, que la tercera parte de la creación aún se rebeló contra el Dios Todopoderoso y no va a ser redimida. Los hombres, la tercera parte no se va a, no, dice que será quemada. Aquí, mire, dice, y la tercera parte de lo, dice, a fin de matar la tercera parte de los hombres, ¿sí? Entonces, la tercera parte, mire, mis hermanos, ¿sí? La tercera parte se rebeló en los cielos, ¿sí? Junto con los ángeles, pero aún la tercera parte de su creación, ¿me entiendes? ¿Sí? Se ha rebelado también contra el Dios Todopoderoso, ¿sí? Pero hay, mis hermanos, diría yo, como las otras partes, si nosotros vemos bueno, Romanos 8, 23, dice, no solo ella, sino que también Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa de la causa que lo sujetó, porque también la creación misma, mire, dice en el 21 de Romanos 8, 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, mi hermano, la creación está esperando también ser libertada, ¿sí? ¿Por quién? Por los hijos de Dios. ¿Por quién? Por su iglesia, ¿sí? Acuérdese, como digo, que la creación fue maldita en aquellos tiempos, ¿sí? Le digo, la tierra, dice, pues a causa del hombre será maldita, ¿sí? Pero también ahora mismo está esperando la creación que nosotros soltemos palabra de bendición, ¿sí? Aunque la tercera parte de la tierra, como digo, aunque la tercera parte de la creación se va a perder también, ¿sí? No será restaurada, ¿sí? Eso será como en algún momento, otra enseñanza, ¿sí? Pero realmente, o sea, la tercera parte, nosotros aún podemos hablarle a la naturaleza, ¿me entiende? Porque hable mi hermana Carmita, ¿sí? Puede abrir su micrófono, mi hermano, y hacer preguntas. Y ya hemos terminado, pero ya vamos, como digo, un momento para hacer una pregunta. Como creo que la enseñanza era de 2 horas, ¿sí? Y llevamos, pues bueno, nos falta un poquito de tiempo, así. Pastora Janet, si quiere, profeta Janet, si quiere usted decirnos algo, preguntar algo, sí, estamos aquí para... Entonces, mi hermano, ¿qué significa Luzbel? ¿Qué significa Luzbel? Sí, mire, es muy importante, mi hermano, que nosotros, como digo, realmente aprendamos de la palabra, ¿sí? Porque nosotros, como digo, tenemos que, lo que nosotros aprendemos, tenemos que ir transmitiendo a otras personas, ¿sí? Luzbel, dice que portador de luz, ¿sí? Pero por su caída fue desterrado y su nombre fue cambiado como Satanás, como adversario. Si alguna pregunta, mi hermano, puede abrir sus micrófonos.